Hola, saludos a todos. Bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y es grato saber que ustedes están ahí del otro lado, escuchando no tanto a mí, sino a lo que la palabra de Dios dice, que al final de cuentas es lo realmente importante y aquello que debemos, en lo cual debemos poner todo el énfasis necesario para poder aprender, retener y practicar las cosas que nos están siendo enseñadas por el Santo Espíritu de Dios. Estamos en la sexta parte de las secciones que componen el estudio de la iglesia de Sardis, en la cual estamos estudiando. La iglesia de Sardis es una iglesia que verdaderamente deja mucho que desear. Y por supuesto, el fin fundamental de la enseñanza no solo es que los siervos del Señor conozcan la posición del Señor con respecto a iglesias que no están haciendo sus deberes delante de Él, sino el riesgo que están asumiendo por la ira del Señor que se pueda derramar sobre ellas. Estamos en la parte de las peticiones, ingresamos propiamente a la parte de las peticiones, y en el versículo 2, luego del señalamiento gravísimo que el Señor les hace a los miembros de la iglesia de Sardis en cuanto a que han dejado morir cosas importantes que les habían sido enseñadas y otras que aún permanecían, estaban también a punto de morir, el Señor le dice a la iglesia: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Debemos recordar que esta petición no debe ser entendida en el concepto o en el marco más bien de lo que en términos humanos uno le pide a alguien que haga o deje de hacer. Cuando una petición de esta naturaleza viene de Dios, en todo caso y siempre es una ordenanza. Dios no está pidiendo, no está sugiriendo, no está recomendando, no está suplicando, para llamarlo de alguna manera más mundana, no está suplicándole a la iglesia de Sardis que cambie su actitud, que se pongan a vigilar y que aseguren las cosas que habían, parte de lo que queda de las cosas que habían recibido. No, la petición del Señor en este caso es una orden, es hagan lo que les estoy diciendo, y sin explicar más, las consecuencias de no hacerlo van implícitas en el hecho de aquel que está diciendo: sean vigilantes y afirmen las otras cosas que están para morir. Llegamos así a la filmina número 57 y en el versículo 2, esto que acabamos de leer, que es la filmina introductoria, representa a un ángel del Señor con una espada de fuego en su mano, listo para venir a ejecutar las sentencias divinas sobre aquellos que no están poniendo la debida atención o que de manera negligente no están actuando de la manera correcta. No tengo ninguna duda que a estas alturas del estudio que llevamos, no solo en la iglesia de Sardis, sino en las anteriores, ya tenemos totalmente claro la aplicación que en mi vida como siervo tiene lo que aquí estamos leyendo y estamos aprendiendo. Ya que en realidad, como un todo, y sucede a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios, la misma palabra es en sí misma una llamada de atención para mí. Es decir, el Señor no reveló su palabra no solo para que conozcamos acerca de Él, sino para que también aprendamos a hacer lo que Él determina que debe ser hecho por aquellos que le siguen y le obedecen, para que sean fieles y firmes delante de Él. Es decir, que sería muy torpe de mi parte si no entiendo esta parte, valga la redundancia, de la llamada de atención, de lo que Dios está haciendo cuando a través de su palabra me llama a ser vigilante y a tener firmeza en las cosas que me están siendo enseñadas. Esto es que, por ejemplo, si en la iglesia de Sardis ellos consideraron por absoluta negligencia desechar las ordenanzas divinas que habían recibido cuando el Evangelio les fue predicado, hoy sabemos que ha sucedido igual a lo largo de toda la historia de la iglesia, y también hoy de manera muy evidente, y sobre todo en un grado de corrupción de la Sagrada Escritura que verdaderamente es espantoso. Para que veamos lo que al respecto dice la misma palabra de Dios, solo tenemos que buscar Romanos 12, 1 y 2 y 1 Corintios 6, 7 y 8. Entonces, si yo tengo totalmente claro que esto que el Señor le dice a Sardis cuando le manda que sea vigilante es un imperativo permanente, debo también entender que tal imperativo es vigente al día de hoy. Es decir, que este mandato que el Señor da, aplicado en su momento y en el contexto de la iglesia de Sardis, viaja, como lo he dicho tantísimas veces antes, a lo largo del tiempo para llegar hasta mi vida y hasta su vida,
para decirme a mí, Kenneth, sé vigilante y afirma todas las cosas que te han sido entregadas. Aquí hago una pequeña variación con respecto al texto, únicamente para estar seguro de que yo no estoy cayendo en las cosas que se le acusan a Sardis, como yo espero que ninguno de los que me están escuchando lo estén haciendo. Entonces, ese imperativo que es permanente en la vida del siervo me manda a vigilar de manera constante todo el entorno que hay a mi alrededor y no distraerme con las cosas que el mundo me ofrece. Recuerden, hay cosas que dentro del mundo son ofrecidas al siervo de Dios y que, como lo he señalado en otras ocasiones, no necesariamente son cosas pecaminosas, sino simple y sencillamente son cosas distractoras, es decir, que lo que hacen es que me quitan el tiempo que yo le debo dedicar a los asuntos del Señor para dedicárselo a esos asuntos. Y entonces eso me distrae. ¿Por qué? Porque al estar cumpliendo con aquellos asuntos del mundo, cualquiera que éste sea, ya sea trabajo, ya sea deporte, lo que sea, estudio, lo que sea, esas cosas son importantes y claro que hay que dedicarles el tiempo necesario, pero eso no debe absorbernos de manera tal que nos distraiga completamente de estar vigilantes del entorno de un campo donde el enemigo está acechándonos para tratar de hacernos caer. Les recomiendo que busquen Colosenses 3:10. Esto me lleva a hacerme una pregunta importante, de las que, como ya les he dicho antes, a veces no quisiéramos hacerlas o evadirlas para no entrar en algún grado de compromiso, preocupación, duda o temor de si estamos o no haciéndolas. Y la pregunta es, en las últimas 24 horas de este momento en que les estoy hablando, 24 horas hacia atrás, hay momentos en esas 24 horas en que no fui vigilante, en que perdí ese estado de vigilancia, en que me distraje de las cosas que debo guardar y sobre todo del estado de estar oteando el horizonte para darme cuenta si hay delante de mí, atrás de mí, a los lados de mí, algo que pueda distraerme de mis obligaciones con el Señor. Hay un momento en que no fui vigilante. Esta es una respuesta, perdón, una pregunta que podemos hacernos y una respuesta que debemos darnos, porque es importante el mantener claro lo que somos y dónde estamos, lo que debemos hacer y sobre todo en medio de quién estamos, en medio del campo del enemigo. Seguimos con la filmina número 58, siempre con el versículo 2, y como segundo punto importante tenemos que este mandato en que el Señor manda a la iglesia de Sardis y por extensión a usted y a mí a ser vigilantes es muy puntual. Es decir, es algo que no requiere buscarle alguna reinterpretación más allá de lo que ahí se está diciendo. Es tajante, terminante y absoluta. Vigila, vigila y afirma las cosas que te han sido dadas. Y por supuesto tiene su fundamento en una serie de eventos que señalamos de inmediato. Primero, que vigilar es necesario por el peligro latente que rodea al siervo. Ya lo cité hace un rato y nos lo reafirma el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8. El maligno anda como león rugiente alrededor nuestro, viendo a ver a quién devora, viendo a ver a quién hace caer. Y créanme, cuando dice anda como león rugiente alrededor, se refiere alrededor de los creyentes, en otras palabras, alrededor de usted y de mí. Por lo tanto, ante ese peligro constante hay que estar vigilante para darme cuenta cuando el enemigo lanza sus dardos de fuego para poder esquivarlo. Segundo, otro fundamento importante es que debo vigilar y evitar la entrada de falsos maestros. Y la única manera de que yo pueda evitar que falsos maestros se introduzcan dentro de la comunidad de creyentes para introducir herejías y barbaridades es conociendo la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. También aquí hay dos textos que les invito a leer. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3 y Judas 1 del 4 al 16, en el cual estos siervos de Dios nos alertan acerca de estos falsos maestros. Tercero, que debo vigilar para mantener pura y vigente la sana doctrina. Esto es vital, esto es imprescindible en un mundo que está totalmente corrupto y donde las cosas corruptas del mundo ya se están introduciendo dentro de algunas llamadas iglesias cristianas con prácticas totalmente heréticas y totalmente malsanas. Esta advertencia de mantener pura y vigente esa sana doctrina es una obligación para el creyente, es una imposición que el creyente no puede y no debe evitar bajo ninguna circunstancia. Busquen en el texto 2 Timoteo 4:13.
Y cuarto, que debo vigilar para ser el atalaya que está listo y atento para dar la voz de alarma a la iglesia del Señor de cualquier peligro que la aceche. Cuando digo atalaya no me refiero a esos que andan por ahí caminando, que ya todos conocemos, sino al atalaya. El atalaya era un bastión que estaban en las ciudades alto, desde el cual un vigía oteaba todo el horizonte para darse cuenta si el enemigo los atacaba o quién era el que llegaba a la ciudad. Pues lo mismo debo hacer yo, estar en el punto más alto de la posición que pueda tener para estar vigilando a mi alrededor, y si algo hay de peligro para la iglesia del Señor, repito, dar la voz de alarma de inmediato. Pero para dar la voz de alarma hay cosas importantes que yo debo tener. Debo tener un conocimiento correcto de lo que es la palabra de Dios para identificar ese peligro. Debo tener un grado alto de fidelidad y obediencia para poder comprender y así tener credibilidad dentro de la congregación de la alarma que yo les voy a dar del peligro que los acecha. Seguimos con la Filmina 59 y siempre con el versículo 2 como tercer punto importante. Y esto es algo muy real. Yo creo que cuando lo diga, cada uno de nosotros lo va a hacer, lo va a sentir en su corazón. Porque si algo estoy totalmente convencido es que el siervo fiel, aquel que verdaderamente quiere agradar a su Señor en todo lo que hace, es inquietado por el Santo Espíritu de Dios para permanecer en estado de vigilancia. Es decir, para un creyente que verdaderamente quiere agradar a Dios y hacer las cosas como Él las manda, hacer y mantener ese estado de vigilancia no es una imposición en sí misma, sino es una necesidad. Él lo hace porque lo necesita, porque lo quiere, porque sabe lo importante que esto es para su propia vida y para los creyentes que lo rodean. Y esa inquietud y esa necesidad la pone para mí el Santo Espíritu de Dios en el corazón de aquel siervo que, como les digo, quiere verdaderamente hacer las cosas como su Señor las manda. Y también es cierto que esa necesidad aumenta con verdadero celo cuando el siervo fiel nota que entre los consiervos que lo rodean hay cosas que están para morir. Es decir, que ya hay algunos dentro de ellos que se están olvidando, que están dejando de lado ciertas prácticas necesarias dentro de la doctrina que nos manda el Señor, dentro de su evangelio, dentro de las cosas que debemos hacer, han ido dejándolas, las han ido desechando y se han ido inclinando hacia otras cosas que no tienen que ver nada con las obligaciones de creyente, y entonces como como el Señor le decía a la iglesia de Sardis, tienen cosas que están para morir. Pues repito, esa necesidad en el siervo aumenta cuando con gran celo este siervo se fija, observa que entre sus consiervos hay cosas que están para morir. Como cuarto punto, ahora, la pregunta que se impone aquí, porque hasta ahora solo hemos hablado de cosas que están para morir, pero es necesario que sepamos qué son esas cosas que están para morir. Es decir, aunque sin duda la iglesia de Sardis las conocía y las sabía, y a estas alturas nosotros, si no las tenemos absolutamente conocidas de manera puntual, con nombres y apellidos, cuando menos debemos tener una inquietud de a qué es a lo que se está refiriendo el Señor con esas cosas que están para morir. Veámoslo primero en el sentido más general. Estas son las prácticas de la sana doctrina escritural que por lo general cuando la iglesia o el siervo de manera particular no está prestando la debida atención y se comporta de manera negligente, esa sana doctrina escritural corre el riesgo de diluirse con los recursos mundanos, es decir, aquellos que mencioné hace un rato que podrían no ser pecaminosos, pero hay otros que sí lo son y que ciertamente lo que buscan es hacer caer al siervo. Entonces, esa práctica de la sana doctrina escritural, si el siervo no está atento y vigilante, pues simplemente se contamina de las cosas que tiene a su alrededor y esas prácticas se diluyen y dejan de practicarse o simplemente pierden importancia delante del siervo. Y de manera puntual podríamos decir que es aquello que cada uno de nosotros ha recibido por parte del Señor en el Santo Evangelio que nos ha sido enseñado. Pasamos a la filmina número 60 y como este tipo de cosas es imperativo para mí, yo siento que es una necesidad tener totalmente claro para que la responsabilidad no se diluya en cosas del mundo. Es necesario tener, repito, con la mayor claridad posible qué son esas cosas que están para morir. Y si todavía no nos ha quedado claro, pues
vamos a confrontar esto con 3 comentarios que nos ayudarán a entender, comentarios de siervos que son para mí confiables en lo que exponen y que ya he citado muchísimas veces y que, repito, nos van a ayudar a entender qué es lo que esto significa. Algo que debemos, antes de entrar en los comentarios, y es para reducir en lo más sencillo posible la explicación, debemos tener claro que cada uno de nosotros como creyente ha recibido, digámoslo, un paquete por parte de su Señor, el cual es aplicado en el siervo por el Santo Espíritu cuando éste viene a morar al corazón del siervo, cuando ha pasado por el paso de arrepentimiento, el paso de fe y de confesión de su Señor como Salvador. Eso lo hace un nuevo hombre, nacer de nuevo en el Santo Espíritu que viene a morar en su corazón. Bueno, pues ese paquete contiene por lo menos 3 cosas vitales, el paquete que el Señor le da al siervo. Uno es la sana doctrina. Aquí el orden de los factores no altera el producto, no importa cuál primero y cuál tercero. Lo importante es que ese paquete es uno solo. Repito, el primero es la sana doctrina, es decir, el evangelio de buenas nuevas que le fue dado al siervo y que le está dando al siervo y que se nos está dando hoy en día. En este momento estamos aprendiendo sana doctrina. Bueno, ese es el primer componente del paquete. El segundo son las promesas, es decir, todas aquellas que se cumplirán, unas mientras estamos aquí en esta vida y el resto en la presencia de Dios. Y tercero son las responsabilidades que nos han sido dadas por parte del Señor en este momento y en esta vida, las cuales deben ser cumplidas fiel y constantemente en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y Sardis, evidentemente, había perdido mucho de ese paquete que el Señor les había dado, y lo poco que les quedaba estaba para morir, es decir, para desaparecer, para del todo ya no ser practicadas ni creídas por parte de la iglesia. Entonces, ese resto que estaba todavía vigente en alguna medida y estaban ya en franco retroceso y, como les dice el Señor, estaban a punto de morir. Bien, aquí en cuanto a los comentarios, por ejemplo, el primero que vamos a citar es de Carballosa, que al respecto dice: las otras cosas, mejor las cosas que restan, pudiera parafrasearse como aquello que sobrevive. En el texto griego es un plural neutro que contempla de manera colectiva tanto a cosas como a individuos que dentro de la comunidad cristiana de Sardis pudieran retener trazas de verdadera piedad. Las referidas cosas o individuos habían estado a punto de morir en el pasado y continuaban a la deriva. Un comentario que me parece muy acertado por parte de Carballosa siempre me es digno de credibilidad. Carballosa, por supuesto, es un siervo de Dios que todavía está en medio de nosotros y que tiene muy, muy buena doctrina, y yo concuerdo con esto. También citamos el comentario de la Cueva, otro con el que siempre y generalmente estoy de acuerdo, dice al respecto: y consolida los restos que están a punto de morir. Como ven, es parecido a la forma como se expresa Carballosa. Continúa la Cueva y dice: lo que quedaba, las formas y las estructuras, personas e instituciones organizadas, la ortodoxia misma, estaban a punto de morir por falta de espíritu interior. Había obras pero vacías de contenido. Esas obras vacías de contenido para la Cueva son fe, amor, servicio y otras más. Y por lo tanto esas obras estaban faltas de peso. Es decir, no llenaban la medida de lo que Dios buscaba y de lo que Dios espera de cada uno de sus creyentes. Y luego en la Filmina 61 tenemos el tercer comentario, en este caso es de Pérez Millos, que también es un siervo de Dios que todavía escribe y da valiosas enseñanzas, y dice al respecto: Sardis era una congregación que no tenía abiertamente problemas de herejías en su interior. Parecía una iglesia cristiana bien constituida y establecida. Sin embargo, Dios la veía como fracasada espiritualmente porque sus obras eran solo formales y externas y no surgían al impulso del Espíritu Santo, que es el que da vida y contenido a las obras del creyente y por tanto de la iglesia. Es un notable ejemplo de una iglesia que descansa en su historia, en sus formas y en la doctrina fría y teórica, pero que delante de Dios es un fracaso espiritual completo. Toda obra que no esté fundamentada sobre una sincera fe que opera por el amor no tiene valor alguno delante de Dios. Creo que es valiosísima estas
estos 3 comentarios que nos ayudan a tener claro cuáles son esas cosas que el Señor dio y da a cada uno de esos creyentes que deben ser conservados y deben ser enseñados, practicados y vividos como uno de los tesoros más valiosos, o de hecho el tesoro más valioso que el siervo pueda recibir. Recuerden una cosa, aunque las 3 explicaciones que he leído están hechas de manera puntual para lo que sucedía con la iglesia de Sardis, estos comentarios se pueden extraer y puntualizarlos en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, ya no hablarla como un todo a la iglesia, sino personal, a mí, que yo debo tener completa y totalmente firme y seguro, no solo el estado de vigilancia, sino el mantener firmes las cosas que me han sido entregadas, las cuales debo reforzar cada día con el estudio constante de la palabra de Dios. Llegamos a la Filmina 62 y como sexto punto, siempre en el versículo 2, tenemos que por esta afirmación que el Señor le está haciendo, no solo aquí en el versículo 2, sino la que el apóstol Pablo hace en su carta, en su segunda carta a Timoteo, en los versículos 3, 16 y 17, que es un pasaje muy conocido, aquel que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos y entendemos que lo que aquí se nos está diciendo es una enseñanza de gran valor y de obediencia completa por parte de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se me advierte a mí y se le advierte a usted, mi querido consiervo, acerca del peligro de ser negligente en los asuntos del Señor, en la práctica que el Señor nos manda a ejecutar delante de Él y sobre todo a enfriarse en las cosas que debemos hacer. Esto es un riesgo que verdaderamente es enorme y podemos darnos cuenta sin empezar a juzgar ni mucho menos que una ligera mirada alrededor, digamos hacia atrás, podemos quizás recordar a siervos que en algún momento fueron ardientes en las cosas del Señor, pero que hoy o están totalmente apagados o simple y sencillamente ya no los recordamos porque no están practicando las cosas que el Señor nos manda. Esta realidad acerca de este peligro de negligencia y enfriamiento del cual podría estar sujeto el siervo que no se mantiene vigilante lo hemos visto en el caso de la iglesia de Éfeso, al cual el Señor le dice, porque has dejado tu primer amor. Es decir, todo aquel fuego, todo aquel celo que tenías al principio por mí, se fue enfriando y lo fuiste perdiendo y ya no lo tienes. Es decir, murió para delante del Señor ese primer amor de la iglesia de Éfeso. El segundo también podemos ver que le pasó a Pérgamo, el cual tristemente cayó en prácticas baalamitas, que eran prácticas de corrupción, prácticas de comportamientos sexuales totalmente indebidos, de hacer las cosas por dinero y todas estas cosas también el Señor le reclama a la iglesia porque no estuvo firme y vigilante y dejó que ciertas cosas muriesen y entrasen otras que fueron altamente perjudiciales. También pasó en la iglesia de Tiatira, la cual abrió las puertas y permitió que dentro de la reunión de creyentes una mujer corrupta llamada Jezabel desarrollara sus prácticas heréticas, sus prácticas blasfemas y sus prácticas de una altísima corrupción en la cual algunos dentro de la iglesia participaron. Y por supuesto está pasando lo mismo en la iglesia de Sardis y sabemos y entendemos que esta no será la última iglesia y que tampoco será que termine con la iglesia misma porque al día de hoy tenemos claro que lo mismo está pasando dentro de muchas llamadas pseudoiglesias cristianas que caen en estos mismos males. Aquí uno podría preguntar cuál fue la causa de que Sardis cayera así, porque vean que el Señor no detalla cuáles fueron las consecuencias, como si lo dijo en Éfeso, en Pérgamo y en Tiatira. Bueno, pues la explicación, por lo menos así lo veo yo, es si se quiere sencilla y evidente de lo que pasó también en las otras iglesias y de lo que está pasando hoy. ¿Y qué es eso? Bueno, pues que la sociedad corrupta que rige al mundo y aquel que en este momento tiene poder sobre ella, es decir, el príncipe de este mundo, pero debemos recordar que él nunca está por encima de la autoridad de Dios, sino que Dios siempre tiene todo el poder y la autoridad, influyen poderosamente en siervos descuidados y negligentes que se dejan llevar por otros vientos de doctrina, ¿ya? Sean los que sean. Y ya que esto pasó en aquellos días, como lo hemos podido ver en estos ejemplos, sabemos que sigue pasando hoy en día también. Y si el siervo no está de manera permanente en un estado de alerta continuo, podría ser arrastrado por esos vientos de doctrinas falsas
y heréticas. Recordemos, estamos en el campo del enemigo. El enemigo sabe dónde estamos en este momento y busca cómo hacer que mi testimonio y el suyo se vea empañado y no impacte el corazón de todos aquellos que están a mi alrededor. Y recuerden la advertencia que nos hace Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, acerca de ese león rugiente que anda alrededor suyo y alrededor mío, viendo a ver cómo nos hace caer y empañar delante de quienes nos rodean el testimonio valioso que debemos mantener para con ellos. Llegamos así a la Filmina 63, que sería la última del estudio de esta semana. Y también continuamos en el versículo 2, donde el Señor le ha dicho a Sardis, sé vigilante. Recuerden, el solo hecho de que el Señor le diga, sé vigilante, es porque no estaban siendo vigilantes. Y afirma las otras cosas. Y cuando el Señor le dice, afirma, es porque no las mantenían firmes. Afirma las otras cosas que están para morir. Y si el Señor les dijo que esas cosas están para morir, es porque había unas que ya habían muerto. Es decir, algunas de aquel paquete hermoso que el Señor le da al siervo ya no eran parte del quehacer diario de la iglesia de Sardis. Entonces, para reafirmarnos con respecto al comentario que hicimos en la filmina anterior, podríamos preguntarnos, este tipo de cosas, falta de vigilancia, falta de firmeza y dejar que mueran cosas que debemos practicar, vivir y de las cuales testificar día con día, ¿sucede hoy en día? Y la respuesta es un contundente sí. Una rápida vista a nuestro alrededor nos confirma que efectivamente, tanto a nivel local como a nivel internacional, estas cosas tristemente están pasando. Y la pregunta que nos afecta de manera directa, ¿esto podría pasarme a mí? Es decir, ¿podría ser que en algún momento yo pierda ese estado de vigilancia, ese estado de firmeza y que algunas de las cosas que me han sido entregadas en el paquete perfecto que mi Dios me da en el momento de creer ya las esté dejando de lado y se estén disipando? Sí, claro que sí. Lamentablemente sí puede pasarme, pero eso solo sucede si yo me descuido en mi estado de vigilia. Si yo mantengo el estado de vigilia constante, pues con toda seguridad tendré la capacidad, el conocimiento y la fuerza necesaria para rechazar todo este tipo de cosas y ayudar al entorno de creyentes para que ellos también se mantengan firmes. De todos modos, como bien sabemos, un vistazo a la historia hacia atrás puede comprobar que aquello que los hombres dejan de practicar simplemente lo olvidan. Eso es algo inevitable y natural, ¿no? Si uno aprende algo, pero ese algo que aprendió, por ejemplo, un idioma, otro idioma, además del que normalmente habla, y pasan 5 o 10 años sin que lo vuelva a practicar, probablemente en el momento que lo vaya a usar ya hay muchísimas cosas que ya no recuerda, palabras que ya no sabe cómo se dicen o no entiende lo que le están diciendo, porque simple y sencillamente dejó de practicarlo y lo olvidó. Bueno, pues en las cosas del paquete hermoso que el Señor nos da, que ya vimos, como son su palabra, sus promesas y las responsabilidades, si no las mantenemos vivas, vigentes y haciéndolas cada día y las dejamos pasar y pasar sin repasar en ella lo que debemos hacer, pues probablemente se vayan, como dije hace un rato, difuminando con el tiempo y podrían llegar a morir, como dice el Señor a la iglesia de Sardes. Esto, dicho en el contexto de la iglesia, significa que las ordenanzas de servicio y fidelidad al Señor que el siervo no practique cada día se oxidan, se traban, caen en desuso y se olvidan. Aquí la figura es obvia, ¿no? Si uno tiene una máquina, un motor que no lo enciende nunca o que pasan los años y no lo enciende, este con el tiempo se enmohece, se traba y cuando se va a usar ya simple y sencillamente no funciona. Bueno, pues lo mismo pasa con estas enseñanzas de servicio, fidelidad, obediencia en cuanto a el paquete que el Señor nos ha dado y que es necesario que cada uno de nosotros mantenga vigente, no solo para fortaleza propia, sino para testimonio de quienes nos rodean, tanto creyentes como aquellos que no lo son, que recuerde que la mirada de ellos está puesta en nosotros. Entonces, todas estas cosas que cayeron en desuso, que fueron olvidadas o estaban siendo olvidadas, es lo que significó para Sardis que el Señor les dijera que esas cosas estaban para morir. Es decir, esto es lamentable, que el Señor tenga que decirle a una de sus iglesias esto, y recuerde,
El asunto no es solo que el Señor lo señale, sino que el Señor tiene toda la autoridad para reprender a un siervo que llega a ese extremo y que simple y sencillamente por pereza, por negligencia, por irresponsabilidad, deja de hacer las cosas que se le mandan, pues el Señor actúa como lo que debe hacer, como buen padre, como buen maestro, como buen Señor, reprende a su siervo, lo castiga para que él retome la senda correcta de salvación. Muy bien, aquí estaríamos entonces llegando al final de esta sección de esta semana de las peticiones y todavía nos quedan puntos importantes que considerar, la cual con la ayuda del Señor y con la buena voluntad de cada uno de ustedes estaríamos cumpliendo para la próxima semana. Nuevamente les recuerdo, por favor, esforzarse para que estas enseñanzas puedan ser retransmitidas a otros medios, redes sociales. Esto ustedes lo pueden poner en Facebook, lo pueden poner en TikTok, lo pueden poner en Instagram, lo pueden poner prácticamente en cualquier plataforma. Y si aún no lo han hecho, se lo pueden enviar por WhatsApp a sus conocidos. Imagínense qué maravilla sería que pudiésemos enviárselo a no sé cuántos conocidos puede tener una persona, pero si tuviera 25 o 30 conocidos y esos 30 conocidos se interesaran y se lo enviaran cada uno de ellos a 30 conocidos más, ahí serían 900. Y si esos 900 se lo enviaran a otros 30 conocidos más, ahí tendríamos 27,000. Bueno, estoy soñando, pero bueno, Dios quiera. De todo caso, Dios es el que mueve su palabra y lo único que tenemos que hacer es ser instrumento en manos del Señor para que su palabra viaje tan largo como Él quiera llevarla y a quienes Él quiera llevarla. Yo y usted somos el instrumento para enviarla a quien debemos enviársela, y por eso les ruego que lo intentemos y verán cómo obtendremos resultados, porque al final la palabra de Dios va y hace lo que Dios quiere que haga. Muy bien, gracias a todos por estar aquí, gracias por su atención y como les dije, con la ayuda del Señor nos escucharíamos la próxima semana.